Al inicio de su reinado, fue una de las figuras más prominentes de la mafia estadounidense, con un bajo perfil ante el público, pero con más influencia en la comisión que figuras conocidas como Al Capone. Era la personificación de la verdadera mafia. Mínima publicidad, máximo poder. Se convirtió en jefe de la mafia a los 26 años y lideró continuamente a su familia durante más de 30 años con la capacidad de evadir a las autoridades y viviendo casi hasta los 100 años. Durante 3 décadas, su autoridad en el mundo del crimen no fue desafiada. Él fue testigo del ascenso y caída de la mafia y vivió para contar la historia. Joseph Charles Bonanno, su historia. Durante siglos la isla de Sicilia ha sido un caldo de cultivo para renegados, radicales y gánsteres. El espíritu rebelde de la isla surge naturalmente, ya que extranjeros la invadieron y la gobernaron repetidamente. Como resultado, los sicilianos se volvieron profundamente desconfiados de los forasteros y ferozmente antagonistas hacia la autoridad. Este espíritu dio origen a la mafia siciliana y fue en este mundo que Giuseppe Carlo Bonanno nació el 18 de enero de 1905. Su padre, Salvatore Bonanno, era un rico líder mafioso que poseía tierras de cultivo, viñedos y ganado. La madre de Giuseppe, Catherine, provenía de la familia Bonventre, aliada del clan Bonanno en la conflictiva aldea de Castellammare del Golfo. En 1908, huyendo de la ley, Salvatore llevó a su esposa e hijo a América. Fue una gran aventura para el joven Giuseppe, quien se hizo llamar Joe entre sus compañeros de primer grado en Brooklyn, Nueva York. Aunque regresaron a Sicilia en 1912 debido a conflictos familiares amenazantes, Joe Bonanno mantuvo en su memoria y corazón las experiencias estadounidenses de su infancia. A pesar de su decepción por dejar lo que le era querido en América, Joe pasaría el resto de su infancia absorbiendo el espíritu duro de su tierra natal, imaginándose a sí mismo como un caballero mientras montaba su caballo junto al mar. Fue criado dentro de ciertas tradiciones retóricas de honor y deferencia hacia un gran líder. A los 11 años, su idílica infancia se vio truncada cuando su padre fue reclutado para luchar por Italia en la Primera Guerra Mundial y regresó a casa gravemente herido. Las últimas palabras de su padre fueron: «Tu nombre es Bonanno, siempre enorgullécete de tu nombre». 5 años después, su madre también falleció. Siendo apenas un adolescente, el huérfano heredó la fortuna de su familia y tuvo que crecer rápidamente, quedando a su suerte desde la adolescencia. El joven pronto se disgustó con las disputas de su tío por la herencia de su padre y a los 17 años decidió tomar lo que necesitaba y dejar atrás su pueblo. Se inscribió en un colegio naval en Palermo, la capital de Sicilia, con el deseo ferviente de convertirse en un comandante de hombres, aspirando a ser un oficial naval en la Marina Mercante italiana. Gracias a la prosperidad de sus padres no tuvo que trabajar, y esto le proporcionó el tiempo necesario para dedicarse por completo a su entrenamiento en la Academia Marítima. Sin embargo, su sueño se vio afectado por la llegada al poder de Mussolini en Roma, quien decidió reprimir a los sicilianos. En 1924 Palermo comenzó a sentir la crisis fascista y Bonanno, en la tradición romántica de sus antepasados, estaba listo para luchar. Formó una organización estudiantil radical que denunciaba a Mussolini, pero la Academia Naval respondió suspendiendo a Bonanno y él nunca se graduó. Cuando la policía fascista comenzó a torturar y matar a sicilianos con conexiones mafiosas, Joseph tomó la decisión de regresar al país que lo vio llegar alguna vez de niño: tierras norteamericanas. Joseph Bonanno llegó a la ciudad de Nueva York en enero de 1925 y encontró una ciudad inmersa en una fiebre descontrolada provocada por la mal concebida ley de la prohibición. Los gánsteres de todo Estados Unidos se estaban enriqueciendo como contrabandistas de alcohol. En Nueva York se estableció en la casa de su tío, quien trabajaba como barbero y estaba encantado de ayudar a su sobrino a aprender el oficio. Sin embargo, cortar cabello y tocar la cabeza de la gente no se ajustaba del todo a las habilidades de un joven Bonanno. Joseph estaba decidido a demostrar su valía como contrabandista. Consideraba que ser gángster era mucho más divertido que ser barbero. Era emocionante, jugaba a policías y ladrones por la noche, hacía entregas y se pagaba a sí mismo. Era una total aventura para un joven recién llegado a América y además había mucho dinero fácil. Fue ayudado en esto por su apellido, de cuyo verdadero valor comenzó a darse cuenta en Nueva York.
Había muchos nativos de Castellammare y todos conocían muy bien quién había sido su padre, y a pesar de que el padre de Joe llevaba mucho tiempo muerto, muchos querían mostrar su respeto por Bonanno y su hijo. Además, Joe era familiar de Stefano Magadino, jefe criminal nacido en Italia que lideró la familia criminal de Buffalo en el oeste del estado de Nueva York, lo que enfatizaba aún más su pertenencia a las llamadas líneas reales de la mafia. Muchos jóvenes italianos querían ser amigos de Joe y obtener el respaldo del apellido Bonanno. Debido a esto, ni siquiera tuvo que buscar el camino hacia arriba. Lo encontró él mismo en un compatriota de Sicilia llamado Giovanni Romano y su amigo Gasper Di Gregorio, quienes eran contrabandistas. Romano y Di Gregorio encontraron rentable tener a un hombre con ese apellido como socio, y Bonanno estaba contento de estar finalmente involucrado en algo que podía generar buen dinero. Claro, no era un emprendimiento que produjera miles de dólares por día, pero las ganancias eran suficientes para los jóvenes que no se privaban de nada. Ellos fabricaban alcohol en el sótano de una casa y luego lo transportaban a través de un túnel subterráneo hasta el garaje de al lado, donde lo cargaban en camiones que ya llevaban la mercancía a bares clandestinos. La policía local no se metía con su emprendimiento recibiendo pagos constantes, y a los grandes criminales no les interesaba en absoluto las pequeñas ganancias de los jóvenes contrabandistas. Los jóvenes tenían la clara sensación de que habían encontrado un camino afortunado. Ahora, con un par de años más de esta manera, podrían invertir sus ganancias en un negocio legal que los mantendría el resto de sus vidas. Sin embargo, nada en este mundo es tan fácil. Un día Giovanni Romano, preparando otro lote de whisky en el sótano como de costumbre, no notó por alguna razón la fuga de alcohol que se encendió y provocó una explosión. Giovanni no sobrevivió y Joe se tomó el evento muy en serio, abandonando el contrabando, lo que marcó el periodo más extraño de Joseph Bonanno en los Estados Unidos, especialmente considerando la historia del hombre que estuvo fuertemente vinculado a actividades ilegales en tierras norteamericanas. Luego de esto trabajó como conductor y en la panadería de otro tío, además de asistir a clases de actuación, todo con éxito para él. Sin embargo, la fama de su familia no lo dispuso a trabajar como conductor o actor. Joseph se estableció en un vecindario de Brooklyn compuesto por inmigrantes de su pueblo, incluyendo a un héroe de la vieja patria, Salvatore Maranzano. Este carismático y elegante hombre de respeto estaba fascinado por el Imperio Romano y hablaba incluso algo de latín. A pesar de ser un gángster, Maranzano enseñaba disciplina y era un ávido lector, algo que a Joe le encantaba, sintiéndose elevado en su presencia. Maranzano reconoció la astucia y aptitud del joven Bonanno y lo puso a cargo de su próspera operación de contrabando. Bonanno trabajó con entusiasmo supervisando todas las destilerías y resolviendo cualquier problema que surgiera. Se enfrentó a competidores que intentaban dañar el negocio, a ladrones que robaron camiones de mercancías, y el ajetreo y bullicio de su trabajo se volvieron notorios. Pero valió la pena tanto financieramente como en términos de reputación. Bonanno logró ganar lo suficiente como para abrir su propia pequeña destilería. En una ocasión, cuando alguien cercano intentó imponerse en su negocio, Joe no perdió tiempo en poner las cosas en su lugar. Después de una confrontación armada, humilló al hombre que lo atacaba y fue llamado por Maranzano y otros hombres de respeto locales para rendir cuentas por sus acciones. Lo que sucedió a continuación desencadenó una serie de eventos que tomarían décadas en desenredarse. Bonanno contactó a su primo mayor Stefano Magadino, quien dirigía sus propias operaciones en Buffalo, considerando que él era el líder más antiguo de los inmigrantes de Castellammare. Un engrandecido Magadino bajó a la ciudad para defender el honor de su primo y demostrar su propia autoridad. Sin embargo, en la reunión Maranzano saltó en defensa del joven Bonanno. Después de la intervención de Maranzano, Joe fue exonerado, pero su primo Magadino se sintió algo humillado, creyendo que le negaban el respeto que creía merecer. A medida que la reputación de Joe seguía creciendo, el resentimiento de su primo Magadino también aumentaba. Incluso aquellos en la familia que antes no conocían el apellido Bonanno se dieron cuenta de que Joe ocupaba una posición extremadamente privilegiada y su admisión oficial a la familia fue más una formalidad que un cambio significativo en su estatus.
En este punto, Joe Bonanno era un exitoso contrabandista de alcohol y un líder emergente en el inframundo de Nueva York. Su mentor, Salvatore Maranzano, incluso lo nombró como su principal ayudante. Con el tiempo, Bonanno se convirtió en una especie de escudero de Maranzano, uno de sus consejeros y subordinados más cercanos. Cuando el poder de Salvatore creció, también lo hizo el de Bonanno. Su carisma y presencia lo destacaban, convirtiéndolo en un líder en ascenso. Maranzano quería que Bonanno se casara con su propia hija, pero Joe ya estaba enamorado de Fay Labruzzo, una tranquila modista con un agudo sentido del humor. Sin embargo, su cortejo se interrumpió en 1930 cuando una antigua disputa siciliana se reavivó en las calles de Brooklyn y Manhattan. La violencia se volvió tan peligrosa que Joe se despidió de su novia, compró un Cadillac a prueba de balas con ametralladoras incorporadas y se dispuso a la guerra. A sus 25 años de edad, tuvo la oportunidad de demostrar su valía en la batalla, convirtiéndose en un gángster consumado y ganándose un lugar en la fundación de la moderna mafia estadounidense. Bonanno y sus compinches estaban luchando contra el gángster italiano más poderoso de Nueva York, Joe el Jefe Masseria. Mientras los cuerpos se acumulaban por toda la ciudad, los gángsteres perdían ganancias y paciencia. Fue allí cuando saltó a escena el conocido Charles Lucky Luciano, mano derecha de Masseria y archienemigo de Maranzano. Lucky Luciano tomó el control del caos, orquestó el asesinato de su propio jefe Masseria para lograr la paz con Salvatore Maranzano, aunque más tarde también liquidaría al propio Maranzano para comenzar con una nueva era en la mafia italoamericana. Después del asesinato de Salvatore Maranzano, Bonanno decidió no vengar el asesinato de su jefe, sino por el contrario, decidió hacer las paces con Lucky Luciano. Esto llevó a una reunión en 1931 donde Bonanno y Luciano acordaron la paz y Joe quedó contento con el resultado. Ahora tenía un lugar como el jefe de la familia criminal Bonanno dentro de la nueva comisión de la mafia. A los 26 años, Bonanno se convirtió en uno de los jefes más jóvenes de una familia criminal. Terminada la guerra, Bonanno se casó con su amada amante Fay Labruzzo y un año después tuvieron un hijo al que llamaron Salvatore en honor al abuelo del bebé. Para mediados de la década de 1930, los dos hombres de la comisión de la mafia habían tomado caminos algo diferentes. Mientras que Lucky Luciano se había convertido en un hombre conocido en todo Estados Unidos, Joe Bonanno permanecía desconocido para el público. Él observaba que Luciano se metía en problemas debido a su amor por estar en el centro de atención, frecuentando clubes nocturnos y siendo fotografiado en las columnas sociales de los periódicos. A diferencia de Luciano, Bonanno evitó aparecer en los periódicos durante décadas, concentrándose en las actividades tradicionales de la mafia como las apuestas, el juego y el préstamo de dinero. Aunque estas actividades tenían su lado oscuro de extorsión y violencia, Joe creía que si inculcaba suficiente temor en sus seguidores, no tendría que recurrir a la violencia. La buena posición obtenida del crimen le permitió realizar muchas inversiones inmobiliarias rentables durante la Gran Depresión. Sus intereses comerciales legítimos incluían áreas tan diversas como la industria de la confección, fábricas de queso, funerarias y una empresa de camiones. Se dijo que una de las funerarias propiedad de Joe Bonanno en Brooklyn fue utilizada como el lugar conveniente para deshacerse de los cuerpos. A los clientes de la funeraria se les proporcionaron ataúdes de 2 pisos y más de un cuerpo sería enterrado a la vez. Cuando Bonanno se convirtió en ciudadano estadounidense en 1945, ya era multimillonario. Joe Bonanno no solo pudo ascender, sino que logró mantener su facción en el bajo mundo y permanecer como su jefe, incluso durante los momentos de extrema turbulencia en la mafia de Nueva York que comenzaron a fines de la década de 1940. El primer indicio de que se avecinaban tiempos oscuros fue un conflicto oculto entre el jefe de la familia criminal Mangano, Vincent Mangano, y Alberta Anastasia. Este conflicto llevó a la desaparición de Mangano en circunstancias misteriosas y Anastasia se convirtió en el jefe. Después de la desaparición de Vincent Mangano, quien era el presidente de la comisión en ese momento, el papel del jefe más autorizado y presidente fue para Joe Bonanno. Bonanno encabezó la facción conservadora de la comisión junto con Profaci y Magadino.
Podría decirse que este fue el apogeo de su poder y Joe hizo todo lo posible para aferrarse a él. Aunque en su libro describe los eventos posteriores como un intento de mantener la paz universal, hay un claro esfuerzo en retrospectiva por no soltar el poder que había caído en sus manos y que en algún momento comenzó a ser invadido por otros jefes. Su hijo Salvatore, ahora conocido como Bill Bonanno, a los 22 años por orden de su padre, fue convocado a una casa donde hombres que conocía desde siempre le contaron la historia de la mafia, una sociedad secreta a la que querían que jurara lealtad. Entendiendo todo, Bill proclamó su lealtad, comprendiendo que estaba ingresando a una nueva etapa de su vida, donde su compromiso con sus compañeros de la mafia y su padre siempre estarían primero. Después de este evento, Bill se enamoró de Rosalie Profaxi, la sobrina de Joe Profaxi, el gran aliado de Bonanno desde la década de 1920 y miembro fundador de la Comisión de la Mafia. En 1956, Bill y Rosalie se casaron en una lujosa celebración que marcó la cúspide del prestigio de Joe Bonanno. La boda unió a dos de las familias mafiosas más poderosas de Estados Unidos. En agosto de 1957, Joe Bonanno, a sus 52 años, estaba en la cúspide de su poder. Había presidido recientemente el matrimonio de su hijo y había logrado la paz entre dos rivales de la mafia en Nueva York. Joe planeaba un viaje a Italia con otros miembros de la familia criminal Bonanno. Sin embargo, no se dio cuenta de que sus colegas mafiosos estaban encantados de verlo irse. La caída de Joe Bonanno, sorpresivamente, estaba por llegar. Al regresar a Nueva York en noviembre de ese mismo año, confirmó lo que ya parecía anticiparse. La comisión que había mantenido la paz durante tantos años se estaba desmoronando. Vito Genovese y Frank Costello luchaban por el control de la familia Luciano. Albert Anastasia murió a balazos en octubre de 1957 y su autoridad fue puesta a prueba cuando se convocó una reunión de emergencia para, entre otros muchos temas, instalar a Carlo Gambino como el nuevo jefe de la familia Anastasia. Durante esta reunión nacional de la mafia, los mafiosos descubrieron la presencia policial, empezaron a huir del lugar tanto en carro como a pie. Muchos mafiosos escaparon a través de los bosques que rodeaban la propiedad, pero también otros fueron capturados y llevados a declarar. 58 mafiosos fueron detenidos por la policía local y la exposición pública de la mafia comenzó a ser mucho más amplia. Después de este evento, la vida privada de los Bonanno se volvió más tensa, sintiendo constantemente la vigilancia y la presión de la ley. A principios de la década de 1960, parecía que la posición líder de Bonanno en la comisión estaba en gran duda. Y aquí llegamos a la parte más interesante, la historia de cómo Joe intentó tomar el control de la comisión. La versión generalmente aceptada es que Joe decidió recuperar el control de la comisión planeando el asesinato de Tommy Lucchese, Carlo Gambino y su primo Stefano Magaddino. Según algunas fuentes, esto lo planearía en compañía de Joe Magliocco, quien recientemente asumía la posición de jefe de la familia criminal Profaxi después de la muerte por causas naturales del gran aliado de Joe Bonanno y miembro original de la comisión Joe Profaxi. Se dice que Magliocco involucró en los planes a uno de sus mejores sicarios llamado Joseph Colombo. Sin embargo, Colombo traicionaría a su jefe y los delataría con Gambino y Lucchese. La comisión exigió que Joe Bonanno y Joe Magliocco se presentaran y explicaran. Magliocco se presentó, pero Bonanno, temiendo una trampa, se negó a asistir, negando la historia y acusando a su primo Magaddino de inventar el cuento para destruirlo. Joe Magliocco, quien sí se presentó ante la comisión, debido a su mala salud, recibió un castigo muy indulgente, una multa de $43,000 y se le ordenó entregar el liderazgo de su familia a Joseph Colombo. En 1963, la exposición de Bonanno aumentó cuando un miembro de bajo rango de la familia genovese, Joseph Valachi, rompió el juramento de silencio de la mafia en televisión nacional. A pesar de que Valachi tenía un puesto inferior dentro de la mafia y nunca tuvo mucho contacto con los grandes líderes de la misma, su gran memoria proporcionó muchos detalles sobre esta organización, no solo sobre sus operaciones y modo de actuar, sino también sobre varios asesinatos sin resolver y el organigrama de las principales familias del crimen. Hacia el otoño de 1964, tanto la comisión como el Gran Jurado Federal querían respuestas de Bonanno.
El gran Joe Bonanno estaba siendo presionado por la mafia y la ley al mismo tiempo. Entonces, el 20 de octubre de 1964, la noche antes de la programada audiencia del gran jurado, Bonanno fue secuestrado frente al apartamento de su abogado en Park Avenue. Inicialmente parecía que Bonanno había sido asesinado, pero pronto se especuló que Joe había organizado su propio secuestro para evitar tanto al gobierno como a sus viciosos enemigos en la mafia. Joe Bonanno emergió 6 semanas después, contactando a su hijo Bill desde una cabina telefónica para decirle que estaba ileso y escondido. En su ausencia, Joe le pidió a su hijo Bill que cuidara de las cosas en Nueva York. Esto provocó descontento entre los mafiosos que lo veían como un niño privilegiado sin experiencia. A pesar de las críticas, Bill asumió su papel con determinación y expresó su honor de estar en la sombra de su padre. La resistencia a su liderazgo y su estilo de vida no convencional generaron cierta rebeldía en el seno de la familia Bonanno. Por primera vez en décadas, surgieron signos de rebelión dentro del clan Bonanno. ¿Estaba Joe realmente preparando el escenario para que su hijo se convirtiera en el jefe? La creciente disensión le dio a su amargo primo, Stefano Magadino, la oportunidad que había estado esperando. El jefe del crimen de Buffalo instigó e impulsó una rebelión liderada por uno de los miembros de alto rango de la familia Bonanno, Gaspard Di Gregorio, quien había sido el padrino de bodas de Joe y el padrino de su hijo Bill. La comisión, ahora operando sin Joe Bonanno, tomó la decisión de respaldar la revuelta. A principios de 1966, Gaspard Di Gregorio, líder de la insurrección, intentó asesinar a Bill Bonanno en una supuesta reunión de paz en Brooklyn, pero Bill logró escapar milagrosamente. Ese mismo año, luego de estar 2 años desaparecido, Joe Bonanno regresó de su escondite listo para luchar y matar para salvar a su atribulada familia del crimen. La insurrección había dividido la familia Bonanno y la comisión de la mafia estaba lista para tomar el control. Aunque quería retirarse, Joe no permitiría que la comisión o cualquier otra entidad le dictara lo que tenía que hacer. La guerra callejera, conocida como la Guerra de las Bananas en la prensa, duró 2 años con asesinatos y retaliaciones de ambos lados. Joe se estableció en la casa de su devoto hijo Bill en Long Island, convirtiéndose esta en su sala de guerra y cuartel general. Pero en la primavera de 1968, después de 2 años de guerra y un intento de asesinato contra uno de los asociados más cercanos de Bill, Joe y Bill tomaron la decisión de retirarse al oeste, lejos de la guerra callejera. Su primo Stefano Magadino sufrió un ataque al corazón y tuvo problemas de confianza con sus subordinados y perdió el poder. Di Gregorio fue herido por disparos de ametralladora y más tarde sufrió un ataque al corazón. La comisión acabó descontenta con los esfuerzos de Di Gregorio por sofocar la rebelión familiar y finalmente abandonó a Di Gregorio y pasó a apoyar a Paul Sciacca. Joe Bonanno no tuvo más opción que conceder la derrota al ascendente poder de la mafia, Carlo Gambino, quien se convirtió en la fuerza dominante en la comisión. Ese mismo año, Joe Bonanno acordó ser desterrado de Nueva York a cambio de que no hubiera represalias contra ningún soldado de la familia Bonanno. Aunque esperaba vivir sus últimos días en paz, durante los siguientes 10 años, el FBI intentó presionar a Joe utilizando tácticas intimidatorias, espías y escuchas telefónicas. A pesar de su retiro, se sintió perseguido y malentendido en su vejez. Joe se estremecía ante cada referencia en los medios a su apellido y lamentaba la pérdida de lealtad, restricción y disciplina en su mundo. En 1983, Joe anunció algo hasta entonces inaudito para un padrino. Iba a publicar sus memorias. En su libro Un hombre de honor, Joe se refirió a sí mismo como el último superviviente de una especie extinta y escribió: «He tenido que protegerme a mí mismo y a mi gente, pero nunca he sido sediento de sangre. Para mi vida he sido malinterpretado». Sin embargo, lo que Joe Bonanno no podía haber anticipado era que un joven y agresivo fiscal llamado Rudy Giuliani utilizaría sus memorias como munición. Giuliani, que recientemente se había convertido en fiscal de los Estados Unidos, estaba en una cruzada contra la mafia y despreciaba la imagen autoindulgente de Bonanno como un padrino que vivía según un código de honor.
Al leer el libro de Bonanno, Giuliani se dio cuenta de que la experiencia documentada del padrino podría usarse como evidencia de que la comisión existía y era responsable de medio siglo de asesinatos y actividades delictivas. Joe intentó utilizar una aparición en televisión para mostrar que no era la figura del crimen misteriosa que los medios y las fuerzas del orden retrataban. En cambio, quería presentarse como un hombre de honor. A pesar de sus intentos, el fiscal Giuliani viajó a Arizona para interrogar a Bonanno. Joe se negó a hablar, alegando que la experiencia representaría una seria amenaza para su salud. El juez rechazó la excusa médica, lo declaró en desacato y lo envió a la cárcel por 1 año y medio. Esta fue su estancia más larga en prisión. Sin embargo, Joe no delató a sus compañeros mafiosos. Después de cumplir su tiempo en prisión, regresó a su hogar en Arizona y vivió tranquilamente allí entre sus hijos y nietos. Joe Bonanno sobrevivió prácticamente a todos sus amigos y enemigos y, a pesar de numerosos ataques al corazón, logró vivir hasta los 97 años, falleciendo el 11 de mayo del año 2002.